Mientras Ale presenta, pues buenas noches a todos los que se han conectado hasta el momento. Pues queremos agradecerles la conexión. Sé que es una fecha un poco complicada por parciales y demás, pero pues se agradece la presencia. El día de hoy, pues nos acompaña Alejandra Olivares, una estudiante de 11º semestre, y nos va a compartir una charla muy importante, sobre todo en tamizajes de importancia de salud pública y nacional, que tiene que ver con el hipotiroidismo congénito, que es una de las principales causas de, de retrasos mentales durante la primera infancia, que si no se descubren de manera temprana, pues van a generar un desenlace no adecuado para el paciente que estamos evaluando. Entonces, pues Aleja, puedes dar inicio y ya, pues vamos con la charla. Listos. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es María Alejandra Olivares Manrique y bueno, hoy vamos a hablar de hipotiroidismo congénito. Bueno, inicialmente en esta charla me basé principalmente del libro de Every Disease, también de este artículo que se llama Congenital Hypothyroidism, que es de Clinics de Norteamérica, y por último de la fisiología de la tiroides y hipotiroidismo. Listo. Listo. Para seguir la tabla de contenidos, pues administramos así la charla. Entonces va a ser introducción, epidemiología, fisiopatología, etiología, tamizaje, diagnóstico, manifestaciones clínicas, tratamiento y el seguimiento. Listo. Ahora, para empezar, vamos a tener que el hipotiroidismo congénito lo definiremos como una disfunción variable que va a estar presente en el eje hipotalámico hipoficiario tiroideo y es necesario que esta afección esté presente en el nacimiento y va a ocasionar un defecto en la producción de las hormonas tiroideas. Otra definición que podemos encontrar es que va a haber una alteración de la función tiroidea que va a estar presente sí o sí desde el nacimiento y que puede tener manifestaciones clínicas en el primer año de vida. Bueno, ¿qué es lo importante de esto? Es que las hormonas tiroideas son imprescindibles para lograr un adecuado desarrollo. También nos va a ayudar con la maduración del sistema nervioso central. Y pues en el caso de que haya su defecto en los primeros meses de vida, realmente pues vamos a tener lesiones irreversibles e infortunadas del sistema nervioso central si no iniciamos de forma adecuada y precoz un tratamiento sustitutivo. Entonces, charlando un poquito de de la epidemiología, vamos a tener que es la principal causa de retardo mental prevenible en la población pediátrica. Vamos a tener una incidencia global que oscila más o menos de 1 en 2.000 y 1 en 4.000 recién nacidos. Esto va a depender de la población estudiada. Y realmente algo muy interesante que me pareció es que más o menos en 1970, cuando se instauró el tamizaje neonatal, ahí había una incidencia un poco menor de 1 más o menos en 1.000, 2.000, y pues realmente se dio cuenta que ahora, actualmente, vamos a tener una incidencia casi que duplicada, pero todo esto fue gracias a la implementación del tamizaje. Entonces, el tamizaje pues también nos permite identificar a todos aquellos pacientes que tienen un hipotiroidismo congénito leve. Asimismo, vamos a tener una prevalencia que difiere con factores como el género, la etnia y el peso. Todo va a depender de la población que estudiemos. Entonces, vamos a tener que afectar más al género femenino en una proporción de 2 a 1. Afecta en mayor medida a los asiáticos y a los hispanos, y podemos tener mayor riesgos en neonatos que tengan características macrosómicas o que tengan un bajo peso al nacer. Adicionalmente, se ha asociado que el hipotiroidismo congénito se presenta más en pacientes que tengan como patología de base el síndrome de Down, que sean pretérmino o que sean de bajo peso al nacer. Entonces, ya iniciando un poquito, debemos recordar un poco sobre la fisiología y un poquito sobre la regulación de la función tiroidea. Inicialmente, recordar que las hormonas tiroideas cumplen un papel súper importante en toda nuestra vida. Nos permite desarrollar todas las funciones metabólicas de nuestro cuerpo. Y bueno, para iniciar, entonces debemos recordar que nosotros tenemos el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, en el cual todo va a iniciar en el hipotálamo. Vamos a iniciar en el núcleo paraventricular. Allí se va a sintetizar lo que es la
TRH, y la TRH posteriormente pues va a ser liberada por medio de los axones y posterior por los vasos portales y llegará a lo que es la adenohipófisis. De la adenohipófisis, ella va a estimular la secreción de TSH y posteriormente esa TSH se va a desplazar a lo que es la tiroides. En la tiroides ya va a ser, se va a unir a su receptor y va a propiciar o a estimular la síntesis de T3 y T4. Listo. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que la T3 y la T4 mm, van a inhibir también la secreción de TRH y de TSH. Es decir, vamos a tener un circuito o un sistema de retroalimentación negativa. Listo. Y ahora, para continuar, vamos a recordar un poquito sobre cómo es la síntesis en la glándula tiroides. Entonces, tenemos que tener en cuenta que está el componente circulatorio, la célula folicular y como tal el coloide. Entonces, de la circulación vamos a tener algo que es supremamente importante, que es el yodo. El yodo es muy, muy, muy importante y por eso es como el sustrato para que dé el inicio de todas estas hormonas tiroideas. Entonces es muy importante que las madres sean eutiroideas, que las madres y que tengan también un adecuado aporte de yodo. Listo. Continuando, vamos a tener el yodo circulatorio. Cuando llegan a la tiroides, se va a encontrar con un transportador que es el yodo sodio. Allí va a entrar el yodo a la célula junto con sodio, dos moléculas de sodio, y lo primero que necesitamos o debemos tener en cuenta es que el yodo va a entrar como yoduro. Es decir, nosotros tenemos que oxidar ese yodo pues para que pueda cumplir su función. Entonces, por medio de la enzima peroxidasa, el yoduro va a pasar al yodo oxidado. Y otra cosa importante es la tiroglobulina. La tiroglobulina principalmente está formada por el aminoácido que se llama tirosina. Este también está presente en la célula folicular y posteriormente sale al coloide. ¿Por qué es importante oxidar el yodo para que el yodo se pueda unir a la tiroglobulina? Ya estando oxidado, listo, se une. Ahí va a formar un complejo. En ese complejo, según la cantidad de yodos que se unan, pues lo vamos a llamar T3, T4 o monoyodotirosina o diyodotirosina, dependiendo. Posteriormente, estando en el coloide, vuelve por medio de endocitosis a la célula folicular y en la célula folicular ahí ya puede como tomar dos caminos. T3 y T4 se van a la circulación y en la circulación pues ya a nivel periférico a cumplir todas sus funciones y puede quedar la mono o la diyodotirosina, que esta se puede quedar ahí en la célula folicular y principalmente va a servir como reciclaje o como, sí, para almacenamiento y pues volver a empezar el ciclo. ¿Cuál es la importancia de la T4 y la T3? Realmente la T4 es la que se produce en mayor medida, más o menos de un 80 a un 90%, y la T3 va a ser producida de un 10 a un 20%. Em, ¿Qué es lo importante? Que a nivel periférico, tenemos unas enzimas, las deionisasas, que nos permiten convertir de T4 a T3, ya que la T3 es la que es mucho más activa en los tejidos y ella es más o menos 15 veces más activa con los receptores. Listo. Algo importante es que para la fisiología debemos tener en cuenta la fisiología tiroidea en el embarazo. Entonces, todo va a iniciar literalmente con la placenta. Entonces, algo súper importante que tenemos que tener en cuenta es que la placenta va a producir la gonadotrofina coriónica y también va a aumentar la producción de estrógeno. Entonces, ¿qué es lo importante? Que esa gonadotrofina pertenece a la familia de gonadotropinas, que pues ahí podemos encontrar la LH, la FSH y la TSH. ¿Y qué es lo que tienen en común? Que ellas tienen una subunidad alfa que es idéntica y eso pues va a permitir que estimule el receptor de TSH. Es decir, esa producción de gonadotrofina coriónica pues nos va a aumentar la producción de hormonas tiroideas.
Adicionalmente, vamos a tener una producción de estrógeno y esa producción de estrógeno va a llegar a nuestro hígado y lo que nos va a ayudar es a aumentar la producción de globulina fijadora de tiroxina. Esa globulina fijadora de tiroxina lo que nos va a ayudar es a transportar las hormonas tiroideas, en mayor medida la T4, porque como lo dijimos previamente, la T4 es pues, la que en mayor medida se sintetiza. Em, y bueno, ya recordando un poquito, vamos a tener que en la fisiología tiroidea en el embarazo, o sea, gracias a todo esto, se va a aumentar las hormonas tiroideas totales de un 30 a un 50% en la semana 20. Y todo esto lo hace para mantener a la madre eutiroidea. Continuando, entonces, bueno, nos vamos a remitir a que la tiroides tiene su inicio en el endodermo y principalmente se va a ubicar en la faringe primitiva. Posteriormente, ella va a migrar en dirección caudal y pues ya para posicionarse en el cuello. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que en la tercera semana de gestación vamos a tener el desarrollo tanto del hipotálamo como de las glándulas tiroides y pues va a ser el primer órgano endocrino en formarse. Ya más o menos en la semana 10 a 12, la tiroides es capaz de como captar el yodo y pues iniciar la síntesis de hormonas tiroideas. Adicionalmente, la glándula hipófisis también ya va a estar madura y el feto ya va a poder empezar esa producción. E igualmente también pues la secreción de TSH. Ya en el segundo trimestre vamos a tener que el eje se va a establecer, el eje hipotálamo hipofisiario tiroides. No obstante, él va a ir madurando a medida que vaya avanzando el embarazo. Listo. Algo que tenemos que tener supremamente en cuenta es la interacción fetoplacentaria con la tiroides materna. Y es que en el primer trimestre, literalmente, el feto va a depender totalmente de la T4 materna, porque como ya vimos, él pues se va a demorar un poquito en empezar a producirlas. Algo muy importante, pues que ya habíamos dicho con la placenta, es la producción de la gonadotropina coriónica y de los estrógenos, que pues también van a ayudar a que la madre aumente per se sus hormonas tiroideas también. Ya posteriormente, la placenta también tiene algo muy importante y es que ella va a sintetizar también TRH. Y la placenta también cuenta con las enzimas, que es las deionidasas tipo 2 y tipo 3, que lo que nos van a ayudar es también a convertir de T4 a T3 a la forma activa. Aquí a la derecha de la pantalla tenemos esta gráfica en la cual pues podemos evidenciar que la placenta literalmente regula el paso de todo. Entonces, algo muy importante es que por medio de la placenta puede pasar el yodo, la TRH y los fármacos antitiroideos. Esto va a ser una de las principales etiologías, por ejemplo, si la madre sufre de algún trastorno como el hipertiroidismo, lo que es el metimazolo, el propiltioracilo, puede atravesar la placenta y afectar como tal la función tiroidea del feto. También si la madre posee anticuerpos IgG positivos, por ejemplo los antiperoxidasa o contra el receptor de TSH, también pueden atravesar la placenta y causar la afección en el feto. También aquí va a haber un paso de T4 y es súper importante porque ahí pues la placenta va a tener su deionidasa que puede convertir esa T4 a T3. Lo único que no nos va a pasar la placenta es la T3 y la TSH. Listo. Acá un poquito hablando sobre la glándula tiroides y cómo es esa maduración, es que la glándula tiroides puede sintetizar y secretar la hormona tiroidea ya después de la semana 12 de gestación. Los niveles de T4 van a ir aumentando conforme el feto va pues creciendo y va aumentando su edad gestacional. También, pues aquí, más que todo, podemos ir mirando en la gráfica, podemos ver cómo van aumentando esa síntesis de hormona tiroidea. No obstante, la T3 es la que más o menos a la semana 30 inicia como a despegar esa producción. Y por último, recordar que el paso transplacentario de la T4 materna es supremamente importante y aún en el tercer trimestre sigue pasando y hace parte de como de una porción súper significativa. Listo. Y bueno, aquí vamos a hablar un poquito ya más del parto
de toda esa adaptación tiroidea extrauterina que tiene el feto, y es que en el momento del parto los niveles fetales de T4 son inferiores a los maternos, o sea, casi siempre van a ser inferiores. Pero cuando sucede el parto, en respuesta al frío y al estrés, el neonato va a hacer un pico de TSH entre las primeras 2 a 4 horas de vida. Y este pico va a retornar a su normalidad a las 48 horas de vida. También aquí en las gráficas podemos ver cómo en los bebés que son a término, pues van a tener un pico mucho más elevado y en los bebés que son pretérmino, pues ellos al tener esa inmadurez en la glándula tiroides y en todo su eje, van a tener un pico mucho menor. Aquí podemos ver cómo la TSH y la T4 aumentan en eso y más o menos hasta el segundo día de vida va a retornar a su nivel normal. Listo. Entonces, ahora sí, llegando al tema de la etiología, eh, bueno, vamos a tener una división que inicialmente se va a dividir en permanente, en transitorio y en endémico. Entonces, hablando un poco sobre el permanente, es una de las causas, es la causa más común y, bueno, lo podemos dividir, por ejemplo, el hipotiroidismo primario, ya como tal es la alteración directa en la síntesis de las hormonas tiroideas. Y ahí podemos tener como dos espectros, que es la disgenesia o la dishormogénesis. La disgenesia va a hacer referencia al fallo en el desarrollo normal de la tiroides. Y como tal, la dishormogénesis ya va a ser una anormalidad anatómica, en la cual, por ejemplo, podemos tener una glándula ectópica. Listo. Ahora, charlando un poquito sobre el hipotiroidismo central, aquí ya la afección no va a estar en la tiroides, sino que va a estar a nivel hipotalámico o hipofisiario. Y pues estas van a disminuir la secreción y pues por ende no van a estimular ni la hipófisis y no va a haber tampoco la secreción de TSH. Aquí pueden ser anormalidades anatómicas en el hipotálamo o en la hipófisis o en el desarrollo. Listo. Inicialmente vamos a tener que el hipotiroidismo primario, la principal causa es la disginesia tiroidea. Y aquí vamos a cubrir como varios espectros o fenotipos en la cual podemos incluir la agenesia tiroidea o una migración, pues que no se produzca la migración y nos genere una glándula ectópica. O también podemos tener una tiroides hipoplásica. Lo que tenemos que tener en cuenta sobre esta disginesia es que usualmente es esporádica. La causa sigue siendo un poco desconocida, pero hay un porcentaje que es del 2 al 5% de los neonatos en los cuales se pueden encontrar mutaciones genéticas. Estas mutaciones pueden estar tanto en la formación de la glándula como en los receptores o en distintos factores de transcripción. En esta tablita me pareció interesante porque aquí vemos los múltiples genes en los cuales pues podemos ver que si se afecta puede tener también anormalidades urogenitales, enfermedades cardíacas o enfermedades del parénquima pulmonar. Listo. Continuando, la dishormogénesis ha aumentado su incidencia y puede ser la segunda causa más representativo. Aquí vamos a ver que es de un 30 a un 40% y vamos a tener causas tanto intrínsecas como extrínsecas. En las causas intrínsecas de la dishormogénesis, esta va a ser causada por mutaciones en genes específicos pues, que nos van a ayudar a la síntesis de la hormona tiroidea. Ahí podemos tener, por ejemplo, el portador de yodura, la tiroperoxidasa y la tiroglobulina. Em, También vamos a tener los factores extrínsecos, que aquí más que todo ya vamos a tener la clasificación del hipotiroidismo transitorio, que es aquel que estábamos hablando previamente, que es de los fármacos antitiroideos que pueden atravesar la placenta, o aquellas madres que tienen el antecedente de alguna patología de tiroidea que pueden conllevar a que esos anticuerpos traspasen la barrera y pues afecten el eje del niño. Ya hablando un poquito más del hipotiroidismo central, realmente esta facción es rara. La incidencia oscila más o menos de 1 a 29.000 recién nacidos y ahí ya como tal es una anormalidad en el hipotálamo o en la hipófisis. Esto, aquí cuando los neonatos se presentan con esto, debemos
buscar como signos o síntomas que nos lleven a pensar de que hay una normalidad en el hipotálamo. Y ahí podemos encontrar, por ejemplo, o en la hipófisis. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, que tenga efectos en la prolactina, en la hormona del crecimiento, en corticotrópicos, y pues esto se va a presentar más o menos en el 75%. Adicionalmente, el hipotiroidismo central se asocia con mutaciones genéticas y van a haber múltiples factores de transcripción que se implican en el proceso. Otras causas, y aquí ya vamos a hablar un poquito sobre la etiología que es endémica, vamos a tener el déficit de yodo, que pues como lo habíamos visto previamente, el yodo es supremamente importante para la síntesis de todas las hormonas y este espectro usualmente se ve en áreas donde hay una deficiencia de yodo o donde no se han implementado los programas de yodación de sal. Em, También en otra población que se ha visto es en pacientes pretérmino, porque pues ellos van a estar alimentados con nutrición parenteral o con fórmulas que puede que estas fórmulas pues no tengan el suplemento ideal de yodo y pues generen un aporte inadecuado. Adicionalmente, y algo un poquito raro, es que ya al otro extremo vamos a tener la ingesta excesiva de yodo, que esta puede generar una disminución fisiológica de la síntesis de la hormona tiroidea y este se va a llamar el efecto Wolff-Chaikoff. Las causas de como de este síndrome, pues, podrían ser una ingesta copiosa de yodo, la administración de agentes de contraste o de antisépticos. Y ahora sí, pasando un poquito al diagnóstico, bueno, algo que tenemos que tener súper claro es que el tamizaje neonatal es de carácter universal y es la herramienta más importante que tenemos para el hipotiroidismo congénito. Este se practica de forma rutinaria casi que en todo el mundo. Aquí, en nuestro contexto en Colombia, es importante recalcar la resolución del 3280 de 2018, en la cual está estipulado que se debe sí o sí tomar una muestra de sangre del cordón umbilical de un segmento aislado y se deberá realizar la técnica de ASA y no se debe tomar la muestra del segmento placentario, sino del segmento, como de un segmento libre, pues. Y posteriormente se va a se va a llevar la muestra a papel filtro y se analiza es con TSH. Esta estrategia únicamente en nuestro país mira TSH. Hay en otros países que piden TSH y T4. No obstante, aquí en Colombia es únicamente con TSH. ¿Cuál es la desventaja de esto? Cuando solo se mira la TSH, digamos que excluimos un poquito la parte del hipotiroidismo central, ya que estos pacientes, la TSH no está elevada y sí tienen niveles bajos de T4. Entonces, digamos que ahí se nos puede pasar un poquito. Y aquí vamos a tener la otra, que es la ley de 1980, donde también, de 2019, que también corrobora como todos los tamizajes metabólicos que se le deben hacer, y entre ellos vamos a encontrar al hipotiroidismo congénito. Listo. Ahora, para realizar el tamizaje, entonces el momento óptimo en el que lo deberíamos hacer es más o menos dentro de las 48 a 72 horas. No obstante, aquí pues nosotros lo realizamos a las 24 horas de vida o en el momento, en el mismo instante en el que nace el bebé, porque pues digamos que esta medida nos ayuda a minimizar como que las madres no vuelvan o no se le tome la prueba al niño, como que nos permita abarcar un poquito más a la población. La razón, digamos, por la que deberíamos tomar la muestra mayor a 48 horas es por lo que habíamos hablado previamente. Es que como el neonato tiene esa elevación de las hormonas tiroideas y de la TSH secundario al parto, pues nos puede generar o conllevar un poquito a generar falsos positivos. Lo bueno de este tamizaje es que tiene una muy buena sensibilidad, pero puede tener una tasa de falsos negativos más o menos del 10%. Y esta gráfica era para recordar un poquito ese pico fisiológico que se da del neonato en cuanto a las hormonas tiroideas. Aquí, bueno, la técnica adecuada que debemos cumplir, tenemos, digamos que dos opciones. Podemos tomar la muestra a nivel del cordón umbilical o de sangre del talón.
Entonces, a nivel del cordón umbilical, como ya lo habíamos dicho, bueno, algo muy importante que debemos hacer es que la muestra se debe tomar después del alumbramiento y que debe ser tomada de un extremo del cordón umbilical que no sea el placentario. Y bueno, ahí ya tomamos la muestra y después la ponemos en el papel filtro. En el papel filtro debemos esperar a que se seque 30 minutos al medio ambiente. Y ya, si no podemos hacerlo de ahí, lo hacemos de la sangre del talón, que aquí lo podemos tomar, de pronto, no sé si se está viendo, pero se pueden tomar aquí en estos extremos y lo mismo, lo ponemos en el papel filtro y dejamos que se seque. La forma correcta para tomar la muestra es que ni esté diluida, ni coagulada, ni que se vea mucho, ni que tampoco sobrepase los círculos. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de cómo se debe tomar bien y este sería el que está bien. Ahora sí, bueno, ¿y cuáles son esos valores? Entonces, vamos a tener dos categorías, que es el caso probable y el caso confirmado. En cuanto al caso probable, tenemos que en sangre del cordón umbilical debe ser mayor a 15 miliunidades por litro. En cambio, que si se toma del talón debe ser mayor a 10 miliunidades. También recordemos un poquito sobre la definición, que la definición cumple para todos aquellos niños que sean menores a un año, en los que veamos un examen físico que esté anormal. Pero pues ya más adelante vamos a hablar un poquito sobre las manifestaciones clínicas. Ahora, en el caso confirmado, vamos a tener un bebé que tenga la TSH aumentada y la T4 disminuida. En pacientes también menores de un año, que la TSH esté alta y la T4 esté baja. Listo. Ahora sí, en cuanto a las manifestaciones clínicas, a la izquierda vamos a tener como todas las funciones que cumple la glándula, las hormonas tiroideas, y a la derecha todo lo que va a estar anormal. Entonces, la normalidad de las glándulas tiroideas es que pues, nos va a ayudar a aumentar la tasa metabólica, aumenta nuestra temperatura corporal, también a nivel gastrointestinal, incrementa la motilidad. A nivel cardiovascular va a disminuir lo que es la resistencia vascular periférica, va a aumentar la frecuencia cardíaca y aumenta el inotropismo y el gasto cardíaco. A nivel renal va también a promover lo que es la excreción de sodio y de agua. Y ya cuando hay una deficiencia de las hormonas, vamos a tener lo que es el bocio, niños que tengan trastornos en la alimentación o que tengan disnea para la misma, que tengan estreñimiento, que tengan hipotermia, bradicardia, edema. También que puedan tener las fontanelas aumentadas de tamaño, particularmente la fontanela posterior, más de 5 milímetros, que también se puede evidenciar que tengan macroglosia, que tengan una hiperbilirrubinemia prolongada, que nazcan con una hernia umbilical, que uno vea que los niños no crecen o que tengan eh, como signos neurológicos de un inadecuado desarrollo. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a encontrar lo que es la triada del hipotiroidismo congénito y cuando veamos esta triada tiene que elevar muchísimo nuestra sospecha de hipotiroidismo. Entonces, como lo estábamos diciendo, las fontanelas que sean amplias, particularmente la posterior, que sea más de 5, que el niño tenga un llanto ronco o que haya nacido también con la presencia de una hernia umbilical. También se ha visto que el 10% de los bebés que nacen con hipotiroidismo congénito pueden tener más anomalías o más síndromes, como por ejemplo los defectos cardíacos y pérdidas auditivas. En cuanto a los estudios adicionales para esto, vamos a tener, por ejemplo, la gamografía de tiroides, la cual nos permite evaluar la localización, el tamaño, la forma, la distribución y el porcentaje de captación. Lo bueno de esto es que nos puede ayudar a enfocar la etiología. Entonces, por ejemplo, ahí podríamos encontrar si es una disginesia, una agenesia o si la glándula es ectópica, por ejemplo. Em, Algo que tenemos que destacar es que realmente esto es únicamente adicional y que estos estudios no deben retrasar para nada el tratamiento. Entonces, pues lo podemos hacer de forma complementaria como para saber la etiología, pero nunca retrasar el tratamiento para los niños.
En la ecografía de tiroides vamos a tener que, pues, tiene un bajo rendimiento y es operador dependiente. También nos puede ayudar a tipificar la etiología y también es útil cuando se agrega con otros estudios como la medición de los valores de tiroglobulina. Ya por otra parte, vamos a tener la radiografía de huesos largos, en la cual podemos pedir una radiografía lateral de rodilla o de codo. En la rodilla lo que queremos evaluar es la ausencia de los núcleos de osificación, tanto en el fémur distal como en la tibia proximal. En la radiografía de codo, lo que también vamos a evaluar es la ausencia de esos núcleos a nivel distal del húmero y a nivel proximal del radio. Listo. Aquí, bueno, aquí podemos ver una radiografía, en la izquierda estaría normal y en la derecha ahí pues vemos la ausencia de los núcleos de osificación. Esto nos podría sugerir como, uy, hay algo que no está yendo bien y no se está desarrollando correctamente. Entonces, aquí, cuando tengamos cualquier resultado anormal de esa toma de TSH, necesitamos confirmarlo como sea. Entonces, eh, idealmente debe ser menor a las 24 horas y debemos medir lo que son las concentraciones de TSH y de T4. Dependiendo de eso, pues también vamos a mirar la urgencia del tratamiento. Entonces, aquí vamos a tener como varios casos, como varios cajoncitos. Si la TSH en el tamizaje neonatal nos dio mayor a 40, ahí ya nosotros decimos esto es un hipotiroidismo grave y lo tenemos que tratar inmediatamente. Lo tenemos que confirmar con una T4, pero esto no debe retrasar el inicio del tratamiento. Entonces ahí ya sí o sí iniciamos el tratamiento. Si el tratamiento, perdón, si los valores salen mayores a 20, o con una concentración baja de T4, independientemente de la concentración de TSH, ahí también vamos a iniciar sí o sí el tratamiento. Ahí, si la TSH no sale alterada, debemos sí o sí confirmar con T4. También aquí vamos a tener como otro espectro y es que los pacientes que tienen una ligera elevación de TSH y que encontremos que los niveles son normales para T4, a aquellos pacientes les debemos hacer un seguimiento. Entonces, pacientes que tengan una TSH de 6 a 20 y encontremos que la T4 esté normal, a ellos les debemos hacer un seguimiento de 1 a 2 semanas, porque pues o puede que el paciente se nos aumente la TSH o se nos baje la T4 y pues ahí ya debamos instaurar el tratamiento. También de los que estábamos hablando ahorita sobre el hipotiroidismo central, pues realmente estos pacientes se presentan o con una T4 baja o con una TSH normal. Cuando estos resultados salgan, pues aquí ya debemos sospechar lo que es el hipotiroidismo central y ahí ya debemos buscar otros signos que nos hablen de un compromiso a nivel alto o hipofisiario o hipotalámico. Y podemos encontrar como otros signos los defectos de la línea media, que el bebé esté haciendo hipoglicemia, que tenga hiperbilirrubinemia, que tenga diabetes o por ejemplo que en el examen físico encontremos que los testículos no hayan descendido. Para este espectro, aquí ya debemos tener como una evaluación adicional y una resonancia ya de la hipófisis y del hipotálamo. Pero pues inicialmente estos pacientes ya deben estar con un manejo mucho más avanzado de endocrinología. Y bueno, este es un poquito el resumen que vamos a tener. Entonces, por ejemplo, le hacemos el tamizaje al bebé. Si nos sale normal la TSH, y pues aquí en nuestro país que solo tomamos la TSH, ya descartamos el caso y el niño está bien. Si nos sale normal la TSH, pero bajita la T4, ahí lo que hablábamos, si sale la T4 baja, tenemos que sospechar es más un hipotiroidismo de origen central y buscar más signos. Si la TSH nos sale elevada y la T4 nos sale disminuida, debemos mirar cuánto es el valor de la TSH. Si la TSH es mayor de 40, lo tratamos inmediatamente. Si la TSH nos da mayor a 20 o vemos que la T4 esté en rangos disminuidos, también lo tenemos que tratar. Si la TSH nos da en rangos de 6 y 20 con una T4 normal, ahí ya pues lo que habíamos dicho que teníamos que hacer el seguimiento de 1 a 2 semanas, un seguimiento estricto
Y si vemos que persiste la TSH, si aumenta la TSH o persiste mayor a 10, ahí ya debemos iniciar el tratamiento. O en su defecto, si la T4 disminuye. Entonces, ¿el tratamiento con qué se hace? El tratamiento se hace con levotiroxina y esta se ve, pues, dependiendo del caso, la iniciamos si es ya o ya o si podemos darle un poquito de espera, como era en el caso de la TSH de 6 a 20, ahí pues esperaríamos. Listo. ¿Cuál sería la dosis inicial? La dosis que se recomienda es que sea de 10 a 15 microgramos por kilo. Y pues vamos a ir titulando e individualizando según sea la gravedad del hipotiroidismo. ¿Qué es lo que pasa si no se instaura adecuadamente el tratamiento? El inicio tardío se asocia con un peor desenlace y si el bebé tenía valores de T4 disminuidos, se va a asociar con peores resultados a nivel neurológico. ¿Cómo es la forma en la que deberíamos administrar la levotiroxina? Principalmente las tabletas se deben triturar, las debemos mezclar con una pequeña cantidad, ya sea de 1 o 2 gotas o 2 a 5 mililitros, ya sea de agua, de leche materna o de la fórmula del bebé. Em, Ahí ya también lo que se debe hacer es que se debe administrar por vía oral y inicialmente lo deberíamos hacer con una cuchara de metal. Porque de metal, lo que pasa es que antes se hacía con jeringa y esto está un poquito pues, debatido porque en la jeringa pues es de plástico y decía que la jeringa o el plástico puede como degradar el principio activo. Entonces lo que se busca es eliminar esa degradación del principio activo y pues intentar darlo en su mayor proporción. Entonces por eso se recomienda con la cuchara de metal. Si el bebé por alguna razón no está tolerando la vía oral y debe ser administrada por vía intravenosa, ahí únicamente administramos el 75% de la dosis oral. También algo muy importante es que la hora de la administración es 1 hora después de la última comida que le hayamos dado o mínimo 30 minutos antes. Todo esto pues para que se absorba de mejor manera. Ya en cuanto al seguimiento, tenemos que tener en cuenta que el objetivo es lograr el eutiroidismo rápidamente y pues que podamos tener un rango de TSH y T4 normales. La instauración del tratamiento mejora los resultados neurocognitivos de forma pues rápida y fácil, si lo instauramos rápido. También para hacer el control de estos bebés debemos ir midiendo las concentraciones tanto de TSH e idealmente de T4. Después de instaurar el tratamiento, debemos solicitar la TSH cada 2 semanas y posteriormente, pues si vemos que no se ajusta, vamos titulando la dosis hasta que la TSH se normalice. Y realmente la importancia de este tratamiento es para que en los 3 primeros años de vida, donde ocurre la mayoría o en gran medida el neurodesarrollo, se pueda llevar de forma normal, ya que pues realmente el cerebro es muy dependiente de esta hormona. Y ya una vez hayamos tenido o hayamos podido normalizar el rango de TSH, vamos a realizar el seguimiento cada 1 a 2 meses durante los primeros 6 años de vida. Ya después vamos a cambiar de 1 a 3 meses en los segundos 6 meses de vida del bebé y ya después lo podemos de hacer de 2 a 4 meses hasta los 3 años de edad. Lo ideal es que hagamos un seguimiento y posteriormente hagamos un seguimiento cada 3 a 12 meses hasta completar el crecimiento del niño. Y en cuanto al pronóstico, vamos a tener que los resultados realmente son muy buenos si instauramos el tratamiento. Que sea temprano es súper importante. Y pues esto, y aún así, si el niño tiene pues la enfermedad, lo instauramos rápidamente, va a prevenir déficits cognitivos graves y pues puede generar va a ayudar a que el niño tenga una inteligencia global normal, un coeficiente intelectual normal. También, pues, en casos infortunados podemos tener que los bebés pueden perdurar con déficits leves, tanto en el desarrollo motor como en las habilidades del habla, la atención y la memoria.
a pesar de un tratamiento postnatal óptimo, pero realmente nuestro objetivo es minimizar todas estas secuelas. Em, y pues se ha visto o se ha vinculado que los bebés que tienen un peor desenlace es aquellos que nacen con una T4 muy baja. Y listo, eso era lo que les tenía para decir hoy. Muchísimas gracias. Aleja, muchas felicitaciones por tu charla, la verdad, súper completa, hablaste casi de toda la, o sea, de que toda la fisiología normal, la fisiopatología, manifestaciones clínicas y demás. No sé si alguien del público tenga Tiene una alguna pregunta. pregunta o algo. Listo. No, creo que no hay ninguna pregunta y hacer siempre la invitación que al momento del parto, que eso sí es muy frecuente, que las mamitas recojan el resultado siempre de la TSH. Nosotros como atención primaria, como la mayoría vamos a salir como médicos generales y mientras se hace el paso a una especialidad, siempre hacer la invitación a la mamá a recoger el TSH, que en Bogotá sí se hace el llamado y todo, pero pues en zonas rurales, los que vayan a ser rural, siempre inviten a las mamás a recoger el resultado de la TSH y lo lleven a las consultas de binomio. Y pues esa sería la invitación. No sé si alguien más tenga un comentario o algo. No, listo. Entonces, Aleja, muchísimas gracias. Si quieres, damos por Gracias a terminada todos la por haber sesión. estado. ¿Listo? Entonces,